Wow. tema de la Biblia. O sea que es bastante interesante y está muy agradecido que usted pues acepte esta invitación y que nos refresque un poquito la mente con lo que la Biblia y las profecías acerca de Ucrania y todo lo que está pasando en el mundo. Por supuesto, Excelente. pastor, pues nos gustaría que usted inicie como de costumbre con una oración. Perfecto, perfecto. Invito a todos los amigos, todos los que se conectan en este momento, para que adoptemos una postura de reverencia y oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija en el estudio de esta hora. Que tu Santo Espíritu también asista en forma especial a cada familia que se conecta y que tú, Señor, puedas llenarle de seguridad y esperanza y puedas darle una pauta segura de qué creer en estos momentos cruciales de la historia de este mundo. Nos depositamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Ah, Amén. pues amén. Voy a dejarles el chat abierto porque la gente mientras está usted pues hablándonos, la gente le está encima de preguntar cosas. Y bueno, pues lo vamos a ir anotando por ahí y más adelante podemos hacer unas preguntas más abiertas. Mientras tanto, yo tengo unas preguntas aquí que le vamos a hacer inicialmente a usted, pastor. Y vamos a iniciar de un... El tema, señor, ustedes saben que es acerca de Rusia, Ucrania, lo que está y las profecías. Y tenemos muchos huequitos y lagunas mentales con este tema. Y la primera pregunta para usted sería que quisiéramos saber si la guerra de Rusia y Ucrania están en las profecías bíblicas. Muy importante contestar esa pregunta y sobre todo con la Biblia, que es, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. La profecía bíblica sí enmarca definitivamente este viento de guerra que está soplando entre Rusia y Ucrania. La Biblia lo enmarca de dos maneras. Y antes de presentar esas dos formas, como se enmarca esta guerra entre Rusia y Ucrania, o la agresión directamente de Rusia a Ucrania, pues es bueno que recordemos que la Biblia nos presenta las verdades, las enseñanzas, las profecías, todas las cosas que contiene la Biblia tiene dos formas de enseñárnosla. Una es de manera explícita y otra es de manera implícita. Por ejemplo, cuando la Biblia nos va a decir qué cosa nosotros debemos hacer, qué debemos comer, cómo no debemos actuar, la Biblia es bastante explícita. Pero cuando se trata de la profecía, frecuentemente la Biblia lo hace de una manera implícita, o sea, lo deja entrever, lo presenta entre líneas, como diríamos nosotros. Y de esa manera es que podemos nosotros enmarcar este conflicto que tiene al mundo en vilo, este conflicto de entre Rusia y Ucrania. Primeramente, tenemos que recordar lo siguiente. La Biblia describe a Europa como el arca de la crisis, definitivamente. O sea, Europa se describe en el libro del profeta Daniel como los últimos reinos y como la zona decisiva en lo que tiene que ver con los conflictos. Tanto así que el profeta Daniel en el capítulo 2, desde el versículo 43 en adelante, habla acerca de esos reinos que resultaron de la fragmentación del Imperio Romano y el incesante intento que harían grandes hombres en la historia, grandes líderes, por volver a unificarlo. Y esto muchas veces traería guerra. Lo intentó Carlos V, lo intentó Napoleón Bonaparte, lo intentó también el Kaiser II en Alemania, lo intentó Adolfo Hitler. Y ahora vemos cómo el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, pues está tratando de alguna manera de anexar uno de esos fragmentos a lo que él considera como su imperio, anexarlo a Rusia. Así que nota cómo aún las últimas guerras, incluyendo las dos guerras mundiales, tuvieron como origen la invasión de alguna de las naciones de Europa a otra nación también del territorio europeo. Y aunque logró involucrar al mundo entero y por eso se conocen como guerras mundiales, pero todo el territorio prácticamente de combate, en su mayoría,
estuvo en ese territorio europeo. Así que cuando la Biblia habla de que esas naciones estarían intentando unificarse, pero que no lograrían una unificación total, como no se mezcla el hierro con el barro, es la comparación que hace Daniel en el capítulo 2, verso 43. Estamos mirando actualmente un escenario en el que eso se está cumpliendo. Así que el hecho de que naciones de Europa sean las que estén protagonizando este conflicto, podemos verlo allí en lo que describe el profeta Daniel. Pero además de eso, también de manera implícita en la profecía que el Señor Jesús presenta en Mateo capítulo 24, donde Jesús dice: oiréis guerras y rumores de guerra como señales previas a su segunda venida, como señales de que el fin está cerca, no como el fin per se, sino como señales que están anunciando que el Señor Jesús se acerca. Dentro de eso Jesús dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y justamente cuando vemos que Rusia decide tomar, e invadir a Ucrania, lo estamos mirando en ese contexto también de esa profecía de Jesús en Mateo capítulo 24. O sea que definitivamente sí está registrado en la Biblia y en las profecías estos acontecimientos. Correcto, Vamos a, correcto. vamos a ver de ahora en adelante, porque supongo que esto no lo detiene ningún gobierno, porque las profecías deben de cumplirse. Así es, así Esto. es. Y vamos a ver en un momentito, quiero explicar también cómo hay elementos espirituales que están detrás de esa guerra, cómo la Biblia misma lo dice, y eso no lo dice ya en forma implícita, sino de manera explícita, que hay espíritus de demonios que son los que van a esos gobernantes para incitarlos para la guerra. Eso lo vamos a ver en la Biblia también. Es otro tema, es otro tema. Pregunto, hay muchas personas que tienen la inquietud de, por el mismo misterio de todo y por la misma desesperación, y se preguntan, y muchos se están preguntando, si es posible que se registre o que acontezca una tercera guerra mundial y que, o sea, de acuerdo a la Biblia, o sea, la Biblia en algún momento menciona o deja dicho de forma implícita o explícita que es posible una tercera guerra mundial. La Biblia no menciona el número de guerras que habrían, solo menciona que habría guerras y que eso sería un anuncio de la proximidad de la segunda venida de Cristo. Así que como la Biblia solo menciona guerras en plural, pero tampoco habla de la magnitud de ellas, de si sería continental, si sería mundial. No, solo dice que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, que habrían guerras y rumores de guerras de manera constante previo a la segunda venida de Cristo. Así que eso deja abierta la posibilidad de que sí, que pudiera ocurrir una tercera, una cuarta. Eso no es como muchas personas creen, que le han puesto al número 3, como dicen comúnmente en el argot popular, que la tercera es la vencida. O sea, dice, ya eso sería lo último. Incluso cuando a Albert Einstein le preguntaron, después que concluye la Segunda Guerra Mundial con el lanzamiento de las dos primeras bombas atómicas, le preguntan, ¿qué tipo de armamentos usted cree que se utilizarán en una tercera guerra mundial? Y él dijo, en una tercera no sé, pero en una cuarta sí. En una cuarta se utilizarían piedras y palos. Como diciendo que después de una tercera lo único que quedaría serían piedras y palos, que todo sería destruido. Y es que muchas personas tienen ese concepto debido a la capacidad de armativa que tienen las naciones en la actualidad. Y eso es lo que crea temores y ha creado hasta mitos con relación a una tercera posible guerra mundial. Y detrás de eso, pues incluso hasta en el mismo mundo religioso, algunos cifran como que eso sería un desenlace. Sin embargo, no es una guerra, como vamos a ver en la palabra, no es una guerra lo que le pondrá fin al mundo. No es ni siquiera un conflicto de proporciones nucleares ni nada por el estilo, porque el Señor Jesús presenta en la Biblia que todas estas guerras, que todo eso que ocurre solamente es un anticipo. Todo eso, incluso él utiliza la expresión principio de dolores. Así menciona el Señor Jesús. Así que nada de eso es lo que va a provocar el desenlace final de la historia y una tercera, una cuarta, una quinta guerra mundial que ojalá no ocurra, pero todo es posible en un escenario donde hay tantas ambiciones en líderes que solo han puesto como meta su engrandecimiento, el tener más, el tal vez dejar su nombre inscrito en la historia con una
nota un tanto negativa, pero quedar grabado en la historia de todos modos, eso siempre va a aparecer en la historia humana. Correcto, o sea que queda muy claro que el acontecimiento de una tercera guerra mundial no queda explicado abiertamente en la Biblia, pero en un escenario como lo que estamos viviendo, es posible. Exacto, pero no para ponerle fin al mundo, por Pero ejemplo, como algunos creen, nada de eso. exactamente, de hecho, la Biblia menciona muy claramente que la venida de Cristo para el fin del mundo, ni siquiera sus ángeles lo saben. O sea, Exacto, acontecimientos que tienen que suceder porque las profecías bíblicas deben cumplirse como se han estado cumpliendo hasta el momento. O sea, esto puede suceder, no puede suceder, no lo sabemos, pero la Biblia no lo explica de tal manera como la gente quisiera pues escuchar, sí, de una tercera guerra o un no. Pero bueno, ¿qué importa una tercera o una cuarta guerra si con guerra y guerra y guerra, ¿verdad, pastor? exacto. Independientemente del número, del orden, simplemente guerras, ya esa es una de las señales. Acabamos ahora de ver en la humanidad una que ya está sobrepasándose, que es la de la pandemia, porque Jesús habla también de pestes. Así que simplemente estamos en presencia de una señal y crea algún nivel de aprensión en el ser humano porque le da inseguridad y le dice, cada vez que ve un misil cayendo en Ucrania, cada vez que ve una víctima, las personas se ponen en su lugar y dice, eso pudiera ocurrir aquí, eso pudiera incendiar la rueda de la creación completa, todo el planeta. O sea, y a eso entonces es lo que la gente mayormente cifra sus temores pensando en esa posibilidad. Sin embargo, aunque haya un conflicto de proporciones globales, Dios sigue al control y ningún conflicto le pondrá fin al mundo. Queda bastante claro. A raíz de eso, quisiéramos preguntar, Pastor Rondón, se habla de que el presidente Vladimir Putin pudiese oprimir un tal botón atómico, o sea, lanzar armas nucleares, si las demás naciones van a defender a Ucrania. ¿Esto es posible? Bueno, esa amenaza del presidente de Rusia está dentro de lo posible, está dentro de lo posible, aunque es poco probable. No, nota, es posible, pero es poco probable. ¿Por qué es poco probable? Porque no solo Rusia tiene armamentos nucleares. Además de Rusia, tiene armamentos nucleares, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, que fue el pionero, de hecho, en la fabricación y en el uso, como la empleó para poner punto final a la Segunda Guerra Mundial. También China tiene armamentos nucleares, el Reino Unido también tiene armas nucleares, la India, a pesar de ser un país con muchas necesidades o con una gran desigualdad social, porque están los dos extremos, pero mayormente la miseria, pero es uno de los países con mayores armamentos nucleares. También Israel, la supervivencia de Israel ahí en el Medio Oriente no es casual. Israel es uno de los países mejor armados en lo que tiene que ver con armamentos nucleares. Así que por eso es poco probable que el presidente de Rusia o que Rusia como tal utilice armamentos nucleares o que el presidente ruso oprime el botón nuclear, el botón atómico como algunos le llaman, es poco probable porque habría una respuesta. Y los líderes mundiales, aunque tienen intenciones, aunque tienen todo ese espíritu de guerra, toda esa sed insaciable de poder y de tener, pero ellos saben las consecuencias que tendría el oprimir el llamado botón atómico, la respuesta que podría venir de uno u otro lado y lo rápido que terminaría la guerra, que no sería cuestión ni siquiera de días. Así que con estos misiles intercontinentales, eso es asunto de simplemente tomar la decisión. Así que es poco probable que se utilicen esos armamentos nucleares que están allí desde hace más de 60 años, que se han estado fabricando. En la actualidad hay más de 100 o 200 veces la capacidad nuclear que se necesita para destruir al mundo. Sin embargo, como el mundo no está en manos de los líderes políticos, de los hombres de guerra, de ciertos líderes que tienen ciertos desequilibrios mentales o ciertas ambiciones, sino que el mundo esté en las manos de Dios. Por eso decimos que se ha mantenido todo en jaque, a pesar de tener esa capacidad destructiva. Así que aunque es probable, aunque es posible, perdón, es posible,
porque no podemos decir que es imposible. Las armas están ahí y solo es cuestión de una decisión. Sin embargo, es poco probable debido a la capacidad destructiva que esto tiene y a que no solo un país la tiene, como cuando Estados Unidos la lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, solo Estados Unidos la tenía. Sabía que la estaba empleando, pero que no vendría una represalia con armamentos atómicos, sino que fue para poner punto final. Hoy en día, y desde el tiempo de la Guerra Fría, eso es lo que ha mantenido al mundo justamente sin enfrentarse directamente porque tienen esa capacidad nuclear, justamente. Pastor, usted sabe que estos acontecimientos no es un secreto para nadie de que asusta a las personas. Hay personas que se atemorizan pensando en que puede ocurrir algo más allá de lo que quizás las personas entiendan que Dios no vaya a tener el control. De hecho, hay personas que toman decisiones adelantadas y hay personas que comienzan a escapar a los montes a vivir, a recoger maletas e irse a otro país y viven asustados, muy asustados con respecto a todos estos acontecimientos. Entonces, mi pregunta sería, ¿debemos tener temor bajo esta situación o la Biblia nos da alguna esperanza sólida, clara, concisa, que las personas puedan decir, ok, leí esto en la palabra de Dios, ya sabemos que las profecías se deben cumplir y todo esto tiene que pasar, pero Jehová Dios me dijo esto y ahora yo voy a descansar y voy a vivir en paz? ¿Hay alguna esperanza sólida para que las personas estén tranquilas bajo esta situación? Así es, así es. Es inevitable que el temor invada los corazones de las personas cuando hay alguna situación catastrófica, cuando existen estos vientos de guerra, es inevitable. Y como es inevitable, por eso el Señor Jesús entonces dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así lo dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. También en Mateo capítulo 24, versículo 6, en el mismo contexto de la guerra, Jesús dice, oiréis de guerras y rumores de guerra, pero no se turben, no se angustien, porque es necesario que todo eso acontezca, pero todavía no es el fin. O sea, para aquellos que han perdido el sueño durante estos días, para aquellos que se han inquietado, que posiblemente están cargados de ansiedad, escucha la palabra de Jesús. Escuchen lo que Jesús nos está diciendo, que aunque escuchemos de guerras y de rumores de guerra, no debemos turbarnos, no debemos angustiarnos, porque eso tiene que ocurrir, pero no es el fin. Tiene que ocurrir porque es una señal que para aquellos que tienen la vista puesta en los acontecimientos proféticos, entienden que el desenlace final de la historia está cerca, que Cristo viene pronto. Por eso es necesario que eso acontezca. Es necesario que todo eso acontezca también, porque a raíz de esos acontecimientos hay personas que posiblemente estaban anestesiadas por el enemigo sin percatarse de la realidad de lo que estaban viviendo, sin percatarse de la necesidad que tienen de salvación. Y a raíz de todo esto, entonces surge una búsqueda de la esperanza. Por ejemplo, en plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, surgió un programa muy conocido por muchos de nuestros amigos, el programa La Voz de la Esperanza. ¿Por qué surgió en medio de todo ese conflicto de la Segunda Guerra Mundial? La gente estaba desesperada, la gente estaba buscando algo que los orientara. ¿Y dónde encontraron orientación? En la palabra de Dios. Allí hay esperanza. Así que sí hay una guía segura, hay una plataforma sólida sobre la que podemos estar, aunque Ah, el temor pueda invadirnos, eso es algo natural, por eso tenemos sentimientos, emociones, pero el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, no se angustien, esta guerra tiene que ocurrir, pero eso no es el fin. ¿Qué paz sentimos al escuchar a Jesús decirnos eso? qué pase, ¿verdad que sí? Pero entonces, bueno, si la Biblia nos da esa esperanza y esa tranquilidad, lo que no queda realmente es confiar. Porque entonces confiamos y creemos que las profecías se están cumpliendo. Pero cuando la Biblia nos menciona que tengamos paz a pesar de todos esos acontecimientos, pues ahí creemos menos. ¿Por qué somos así los seres humanos? Se están cumpliendo. Ah, Jesús lo dijo, Dios lo dijo. Pero estate tranquilo, ten paz. Ah, pero espérate, medio turbulento. Hay que aprender a tener un poco más de fe. Y Amén. es lo que yo considero Así es, porque sin fe es imposible agradar a Dios. posible agradar a Dios. Esa es la palabra. Entonces, pastor, la guerra entre Rusia y entre Ucrania, ¿es posible
que desate un Armagedón, como se pregunta la gente? Bueno, esa pregunta es muy inquietante en gran parte del mundo religioso, sobre todo, que es el que maneja más la terminología del Armagedón. Pero aunque manejan mucho la terminología del Armagedón, la mayor parte del mundo religioso no interpreta de manera consistente ni en base a la Biblia lo que significa la batalla del Armagedón. La guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, sí pudiera en un escenario hasta llegar a desatar una guerra mundial. Eso pudiera desatarlo por tocar ciertos intereses, por la inclusión de otros países, por cualquier cosa, eso sí pudiera provocar, pero no el Armagedón, porque el Armagedón es el último conflicto, es la última guerra, es la última batalla entre el bien y el mal. No es una lucha política, no es una lucha de ejércitos militares, sino que es una batalla espiritual. Así lo describe la Biblia, una batalla que ha tenido diferentes escaramuzas, diferentes encuentros a lo largo de la historia y que llegará al desenlace final justamente antes de que Cristo venga, pero una batalla de proporciones espirituales, espirituales. Y claro, los países, los líderes mundiales, las organizaciones van a utilizar las fuerzas que tienen para tratar de perseguir a los hijos e hijas de Dios, como describe la palabra. Sin embargo, dice en Apocalipsis 17:14 que en esa batalla, en la batalla del Armagedón, pelearán contra el Cordero, o sea, contra Cristo, pero el Ay, Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nota cómo, aunque esa batalla del Armagedón se desata contra los hijos de Dios, Jesús la asume para Él, porque cuando Saulo perseguía a la iglesia, y el Señor lo postró, lo lanzó al suelo. El Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, el Señor Jesús, cuando se está persiguiendo a los hijos de Dios, cuando se está persiguiendo a la iglesia de Cristo, el Señor Jesús asume esa guerra contra él. Y por eso dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Nota que es una batalla espiritual y Cristo es el capitán del ejército ganador. amén. Wow, qué explicación tan clara, pastor. Usted sabe que mis seguidoras y mis seguidores son un poco exigentes. Gente que le gusta que le digan las cosas y le expliquen las cosas con cucharitas. Pero usted sabe un tema pendiente y es cuando usted me dijo anteriormente que son espíritus demoníacos los a esos gobiernos y le incitan y le soplan y le murmura para iniciar estas guerras, cumplirse Sí, por la correcto. tema, pero deme una orejita de eso, porque Claro que sí, claro que sí. Gracias a Dios que tienes buena memoria. Lo recordaste ahí para que no se nos pasara. En Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 14, dice que son espíritus de demonios. Repito, Apocalipsis 16, versículo 14 dice, son espíritus de demonios los que hacen señales y van a los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes del mundo. Van donde los gobernantes del mundo para reunirlos para la batalla, para la última gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Así que nota cómo hay espíritus de demonios que inciden en la mente de ciertos líderes políticos, de ciertos gobernantes, y es la única explicación. Qué bueno que la Biblia lo explica de manera tan clara, porque uno se pregunta, ¿qué busca el presidente de la Federación Rusa, el presidente Vladimir Putin? ¿Qué busca en Ucrania? Y aunque sabemos que Ucrania tiene grandes recursos, una gran producción, que tiene una posición estratégica, pero en cuanto a desatar un conflicto, o sea, provocar una guerra, definitivamente la mano del enemigo está allí. Nosotros vamos a ver que analistas internacionales van a buscar la razón, van a dar una explicación, quizás desde el punto de vista político, desde el punto de vista socioeconómico. Sin embargo, la Biblia nos dice que son espíritus de demonios los que van a los gobernantes de la tierra para reunirlos para guerrear, para hacer guerra. Incluso son los que van a estar presentes en esa última gran batalla que la Biblia describe como el Armagedón, que será de proporciones espirituales. oh, por favor, usted sabe que del tema del Armagedón tenemos ese otro
tema, porque usted sabe que esto es bastante amplio. Así es. Pero quiero que me guarde un cupito ahí, una invitación, porque yo sé que todos mis seguidores lo noto bien deseoso de saber un poco más acerca y abundar del tema del Armagedón. Es Sí, bastante así será. De hecho, vamos a ver, gustaría escuchar más de esto, pastor. así es, vamos a ver incluso cuando tratemos ese tema, que la Biblia describe cuáles son los dos ejércitos que se van a enfrentar en la batalla del Armagedón, cuáles son y qué número, cuántos son en cada bando, cuántos son. Todo eso lo describe la Biblia en forma bastante clara. Es increíble. Yo posteé algo hace apenas 3 o 4 días, luego de ver una bomba o algo que aconteció de estos sucesos. Lo vi, me dio un poco de nostalgia y de tristeza, más bien, por eso que estaba pasando. Y vi una imagen y la publiqué que decía que es tiempo ya de que las personas, pues, notemos de que la Biblia, el manual de la vida, la Biblia, definitivamente no es un libro de cuentos, es algo real, es algo que nos muestra día tras día, año tras año, tiempos tras tiempos, de que lo que está escrito se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. O sea, de que la Biblia es un libro que honestamente podemos confiar en él, tanto para las cosas que están pasando que a nosotros no nos gustan, como también un libro de esperanza, un libro para que nosotros podamos confiar en esas promesas de fe, de esperanza que Cristo, que Dios nos menciona a través de su palabra. O sea, un libro bastante interesante, señores. Yo les motivo, les incito que las personas que están aquí en el live, que quizás no han tenido tiempo o todavía apenas conocen de Dios por lo que han escuchado o apenas creen en Dios porque su abuela les enseñó, les invito que si no tienen una Biblia, la compren, la en una iglesia cercana o algún ánimo que se la pueda obsequiar y comience a leerla. Es un libro que a pesar de que nos muestra que se están cumpliendo profecías y que estamos tal vez, como usted no pueda explicar más adelante, que estamos en fines del tiempo, también es un manual de vida donde podemos encontrar muchas palabras esperanzadoras, muchas Así palabras es. muchas palabras que nos pueden sacar, promesas que nos pueden sacar en muchos momentos de angustia y regalarnos paz y tranquilidad. Así que le incito a que compren ese libro porque es el final de los finales. Prepararnos para lo que va a venir en el futuro. Se están cumpliendo las profecías, pero también podemos encontrar esas promesas divinas que nos hace el Señor Jesucristo. Pastor, Amén. una pregunta. Estamos en los fines del tiempo. Fin, literal, en el fin. Según la... Así es, así es. Todas las profecías, todas, apuntan a que el desenlace final de la historia de este mundo está a la vuelta de la esquina. Todas las profecías. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 12, versículo 4, dice que para el tiempo del fin la ciencia se aumentaría y que la gente andaría de aquí para allá y de allá para acá. No hay un escenario que describa mejor el tiempo del fin en la Biblia, y eso lo escribió Daniel 600 años antes de Cristo. Así que imagínate, y cuando a Daniel se le presentó en visión muchos de los adelantos científicos que han aparecido apenas en los últimos 100 años, y se le presentó a la gente viajando de un sitio para otro, yendo de aquí para allá, allá para acá, Daniel lo describió así: en el tiempo del fin, la ciencia se aumentará y la gente andará de aquí para allá y de allá para acá. Eso en cuanto a Daniel. Pero, por ejemplo, ¿qué dijo Jesús? El Señor Jesús dice en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, que en el tiempo del fin la gente estarían angustiadas, en temor por la expectación de las cosas que sobrevendrían al planeta Tierra. Así estaría la gente, así está. Y el apóstol Pablo, por su parte, cuando escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, él dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, tal y como los estamos mirando, vendrán tiempos peligrosos. Hoy en día la gente está insegura a veces en su casa, si sale a la calle, en cualquier escenario. O sea, tiempos peligrosos, que habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Cuando tú ves que desde un país, por ejemplo, son capaces de lanzar un armamento y provocar daño a niños, a bebés que apenas saben lo que está ocurriendo, y ver eso y seguir sin afectos naturales, si no tienen afectos naturales en sí mismos, son implacables, crueles. Dice también el apóstol Pablo que vendría el tiempo
cuando habría gente amadores de los deleites más que de Dios. Y esa es una característica también de esta generación. Así que cuando vemos en el Antiguo Testamento a Daniel hablando del tiempo del fin, cuando vemos al Señor Jesús en los evangelios hablando del tiempo del fin y a Pablo luego en las cartas, todos coinciden con lo que está ocurriendo en el mundo, que el desenlace final de la historia está cerca. Pero como tú decías, Karen, hace un momento, cuando uno va a la Biblia, no solo encuentra la descripción del tiempo del fin, encuentra seguridad y esperanza. Lo que más llena de temor a muchas personas, aparte del desconocimiento, aparte de la ignorancia a veces de por qué ocurren las cosas, qué va a ocurrir después, aparte de no conocer muchas cosas, a veces lo que llena más de temor es la falta de preparación espiritual. Cuando la persona está preparada espiritualmente, no tiene temor, no tiene temor. Mira, el enemigo de paso, el enemigo no se interesa ni siquiera en destruir físicamente tanto a los que están seguros en la fe, porque él sabe que el morir en Cristo es ganancia y el diablo no quiere darle ganancia a nadie. Así que hasta allí, por eso le llamamos a estar en Cristo la zona de seguridad, el arca de salvación. Ahora, el que no ha aceptado la verdad es una presa fácil del enemigo, porque él sabe que puede quitarlo de este mundo sin Dios y sin salvación. Así que estar preparado nos llena de seguridad. Por eso le invitamos a leer su Biblia, a rogar a Dios en oración que le guíe a toda verdad para poder entender lo que significa en el Salmo 125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Wow, espectacular. Las personas me están diciendo que dónde pueden conseguir Biblias, pues supongo que cualquier biblioteca cercana, y de hecho también los celulares ahora inteligentes, sí, a la facilidad de poder descargar la Biblia en su teléfono. La pueden tener como... Así es. E incluso en audio. Incluso en audio. Yo soy de las que ya la tengo en el teléfono, la leo antes de dormir y es súper fácil. Y señores, de verdad se lo recomiendo porque uno se regocija. A veces estoy yo sentada así, tengo cualquier delay o tengo que hacer cualquier cosa y digo, bueno, como no sé por dónde empezar, déjame estudiar un chin la Biblia, que después de ahí yo cojo ánimo. O sea, hasta para... Es increíble, o sea, yo lo recomiendo al final, como les recomiendo ponerse beberse un colágeno, les recomiendo que lean su Biblia. Amén. ¿Hay algo más que queramos aprovechar el momento? Veo que tenemos alrededor de 2.000, 2.500 personas que han entrado y no han salido del live. Gloria a Dios. Un momento, un mensaje para esas personas que son conscientes de que los acontecimientos finales están sucediendo, son conscientes de que lo que está pasando es porque ya la venida del Señor Jesucristo se acerca. Algunas palabras alentadoras, según la Biblia, según Jesucristo, algunas personas quizás desconocen que hay promesas bíblicas para ellos y que quizás en este momento podamos resaltarles para que se queden con eso, que a pesar de las situaciones tan delicadas, tan complejas, estamos viviendo, se queden con algo lindo en este momento de parte del Señor Jesucristo para todos ellos. Así es. Primero, un motivo de oración ante todo lo que vemos en el mundo. Luego le voy a decir algo a los que ya están en la zona de seguridad, luego algo a los que no están en la zona de seguridad y finalmente algo a todos, que le incumbe a todos. Primero, el motivo de oración. El Señor Jesús dice, por ejemplo, a través del profeta Isaías, con Jeremías también lo dice, le dice, mire, aunque hay amenaza de guerra, oren por la paz de la ciudad, oren por la paz, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, nosotros no podemos ser promotores de guerra, promotores de conflicto, aunque cuando ocurren son señales de que Cristo viene pronto, no podemos ser promotores de eso. Debemos orar y rogar por la paz, como dice la Biblia, dice, ruega por la paz de Jerusalén. Debemos rogar por la paz porque esas personas que ahora mismo están en medio de ese conflicto logren llegar a acuerdos y finalmente muchos de ellos logren tener la luz de la verdad, logren tener el escenario propicio para aceptar a Cristo. Así que oremos por eso, roguemos por eso, que las oraciones que se elevan al Señor tienen mucho poder. El Señor dice, hasta naciones daré por ti. Imagínate, el Señor es capaz de por salvar a una persona, poner en juego incluso a una nación que esté atentando contra esa salvación. En segundo lugar, para aquellos que no están todavía en la zona de seguridad, que no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal, la respuesta que hay para ellos, la recomendación, es la orden que el apóstol Pablo le dio a ese grupo de personas que le dijo,
allí en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39, le dijeron, varones Galileos, ¿qué haremos? O sea, ellos estaban seguros, necesitamos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer espiritualmente hablando? Y él le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que nota cómo él da la fórmula. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entrar a la zona de seguridad, para entrar al arca de salvación, para salir de la zona de peligro. Y para aquellos que ya están en la zona de seguridad, todo esto que está ocurriendo dice que Cristo viene muy pronto. Y en Primera de Pedro 4:7, el Señor dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esa es la recomendación para los que ya están en la zona de seguridad. Ser sobrios y velar en oración. Así que, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el mensaje para todos de la palabra, en medio de la situación en que estamos, está en Isaías 41, versículo 10. El Señor dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow. Te ve con ese, pero yo voy a quedar con ese. Amén. Porque mire la verdad, pastor, no solo las guerras y lo que está sucediendo naciones contra naciones, terremotos, los efectos naturales de la misma tierra, lo que está sucediendo, no solo eso, también las almas despiadadas, lo que está pasando con muchos niños, niños con padres. Yo las noticias realmente no quiero ni verlas. A veces no me gusta abrir el Instagram o las redes sociales o seguir esas páginas de noticias porque es desalentador todo lo que está aconteciendo. No solamente, sino las personas tan desalmadas que definitivamente, como dice el Apocalipsis, lo que usted mencionó, que dicen que son demonios que van donde esa persona a incitarle a que hagan no solo el inicio de las guerras, esas personas que también hacen cosas como lo que estamos viendo en niños y demás, son movidas por el mismo Satanás. O sea que así es. se está adueñando de la tierra. Así es. Y déjame decirte, Karen, que en la Biblia, le voy a dejar esta referencia a los amigos y amigas, en la Biblia hay una historia donde un espíritu de demonio fue e incitó a un rey y la Biblia dice claramente que fue y Dios hasta se lo permitió para que ese rey fuera y peleara en una guerra y allí cayera, para que esa guerra significara su caída. Así que Dios está al control, aún si Dios permite a veces que ocurren ciertas cosas, a veces puede ser hasta para la caída de ese mismo rey que ese espíritu malo fue a incitar. Eso está en el libro primero de los Reyes, capítulo 22. Yo sé que algunos tan pronto terminemos lo van a estudiar. Le dejo esa referencia para que ustedes vean que aun cuando entran en guerra, ciertas personas, ciertos líderes, a veces lo hacen respondiendo a esos espíritus de demonios que vimos y que a veces eso representa su caída finalmente, como ocurrió y como fue determinado en el cielo, de acuerdo a lo que dice allí el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Súper interesante. Pues nosotros preferimos quedarnos, a pesar de todo lo que estamos viendo, con lo último, y es que Jehová está con nosotros, es Amén. nuestro dador, es quien nos regala paz, y cuando Él es quien nos regala paz, pastor, mire, esto se puede tambalear, moverse y no hay forma. Así es, así es. Cuando el Señor Jesús estaba en la barca donde se desató la tormenta, Él tenía paz. Por eso, aunque los discípulos se desesperaron, Él estaba tranquilo, porque Él tenía paz. Cuando desembarcaron en la tierra de los Gadarenos y venían los demonios furiosos de allí entre los sepulcros, los discípulos huyeron, pero Jesús se quedó tranquilo porque Él tenía paz. Por eso Jesús dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Porque el mundo a veces para obtener paz tiene que ir a una guerra y tiene que a alguien matar o eliminar para que pueda tranquilizarse. Pero la paz que Cristo da es una paz interna que no importa lo que esté ocurriendo afuera, la tormenta, los demonios que se desaten, nos mantenemos firmes. Esa es la paz que Cristo te promete, amigo y amiga. La paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Pues le deseamos en esta noche que Jehová Dios
sea quien guarde sus vidas y las de sus familias en medio de todo esto tan horroroso que está aconteciendo. Hay una promesa para los que buscan a Dios de corazón y eso me encanta, pastor. Tenemos una próxima cita con usted porque la gente está diciendo que cuando la próxima. También. Así será. Ya nos pondremos de acuerdo a ver con qué tema podemos venir y ofrecerle a las personas. Y queremos agradecer a todo el que se mantuvo en live, súper interesado. Me parece grandioso que las personas no salieron del live en ningún momento. Y de verdad que esto me llena de mucha satisfacción porque entonces ya sé que en cualquier otro momento podemos hacerlo nuevamente y ustedes van a estar ahí también apoyando y recibiendo este mensaje. Amén. Vamos a tener una oración para finalizar este encuentro y espero que todos se lo hayan disfrutado, hayan anotado sus citas bíblicas, vayan y estudien su Biblia y que ya sepan que a pesar de los acontecimientos y que esto tiene que suceder para el fin del mundo, pues Dios tiene una promesa de guardarnos en paz y en vida hasta su venida, hasta su venida. Yo quiero ir para allá, pastor. Amén. Va a ser, bueno, ay Dios mío, déjame no decir eso, porque si digo ese, por pastores guapos, son como 200 pastores que van a Así será, así será. Eso, la celebración no puede ser menos de ahí. Así es, pastor. Bueno, pues lo dejo para que tenga una oración. Amén, amén. Oramos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por el don maravilloso de la vida. Gracias porque al estudiar tu palabra nos recuerdas que no es el hombre que le pondrá fin a esta tierra, sino que tú estás al control y que Cristo con su segunda venida, Él escribirá la palabra fin sobre el planeta Tierra. Gracias, Señor, por preparar a un pueblo y gracias por estar atrayendo a aquellos que son sensibles de corazón, aquellos que escuchan tu palabra y que seguramente se prepararán para el encuentro contigo. Señor, intercedemos en oración por ese conflicto entre Rusia y Ucrania, que tus santos ángeles reprendan toda fuerza del mal y logren, Señor, neutralizar todo el daño que el enemigo se propone continuar haciendo allí. Te pido, Señor, que tú puedas prevalecer en ese lugar y que guardes en santa paz a tus hijos e hijas también en esos lugares, tanto en Ucrania como en Rusia. Te ruego, Señor, también que a todos los amigos y amigas que han participado de este estudio le des la oportunidad de poder ingresar a la zona de seguridad, al arca de salvación, antes que sea tarde. Gracias, Señor, por escucharnos. Sigue bendiciendo a Karen, a su familia, y sigue usándola como un instrumento y como un canal de bendición para alcanzar a otros. Y que ella misma pueda también, Señor, inscribir su nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bello! Gracias, pastor. Gracias a todos por estar ahí. Ya sí me voy a terminar el acelita al esposo que me estaban preguntando. Pues voy para mi amor. Pastor, muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos vemos en una próxima ocasión. Amén. Saludo a la familia. Gracias, adiós. Bye.